Damos la bienvenida al doctor Matías Abad, profesor universitario, analista político. Doctor Abad, muy buenos días. Estamos a solamente un mes con 3 días de las elecciones ecuatorianas. Aún hay incertidumbre en Ecuador sobre la segunda vuelta, cuando es inminente ya el inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta, que de hecho, en forma práctica, los potenciales candidatos a la segunda vuelta, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, están llevando adelante ya una campaña anticipada a través de diferentes medios. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual que se vive en el país, cuando el día de hoy, nuevamente, Pachacutic ha cerrado vías en la provincia de La Suay. Buenos días, Gustavo. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de la ciudad de Cuenca y del país a través de los diferentes medios de transmisión de la radio. En efecto, como usted bien señala, estamos ya a las puertas de ya llegar a la segunda vuelta electoral, a la fecha de las elecciones que está ya debidamente fijada. Todavía con algunas incertidumbres, pero como bien ha señalado usted, creo que los candidatos ya están asumiendo que el resultado y que los recursos que por derecho le corresponden al candidato Pérez, presentados ante las diferentes instancias, y esta última ante el contencioso electoral, pues no va a dar lugar, va a ser archivada, y finalmente pues ya están en una campaña con sus correspondientes estrategias y teniendo muy presente de que hay un 48% de electorado que no votó por las dos opciones que en este momento estarían en segunda vuelta. Son 4 millones de ecuatorianos que esperan, o más bien dicho, se manifestaron en la primera vuelta por nuevos liderazgos, por una nueva narrativa de discurso, por un nuevo grupo de propuestas, y que han querido salirse un poco de la dicotomía del correísmo, anticorreísmo, y de reducir la elección únicamente a votar por el uno o en contra del otro. ¿Cómo mira usted la situación desde el punto de vista de las organizaciones indígenas, Pachacutic, CONAIE con una situación un cuanto tibia, con una dualidad en cuanto a su comportamiento, pero Pachacutic y otras organizaciones muy firmes en el apoyo a los reclamos de Yacu Pérez? ¿Vendrán a mediados de esta semana evaluaciones por parte de la CONAIE, que se encuentra también en la disyuntiva que han señalado ya algunos dirigentes indígenas, que se tiene que evitar abrir la puerta a un acercamiento con el correísmo? La propia CONAIE es encargado de generar dudas en este sentido, pero al mismo tiempo se ha satanizado al máximo en la organización indígena la candidatura de Guillermo Lasso, particularmente por su calidad de banquero. Bueno, lo primero hay que tener presente que ese 20% de votación del candidato Pérez, o casi 20%, bastante significativa, por cierto, no es necesariamente muy homogénea, ¿no? El voto que obtuvo tiene varios grupos, varios segmentos que incluso son bastante diferentes, ¿no? Hay una votación que sin duda es de base de Pachacutic. Hay otra votación que es del propio Pérez. Hay otro segmento que también votó por él, incluso grupos jóvenes, por su discurso conectado un poco más con las nuevas expectativas de la juventud, ¿no? Del medio ambiente, de la precautelación de los derechos de los animales, por la ampliación de derechos. Hay otro grupo que también votó como un voto rechazo también a salirse de esa lógica que decía hace un momento de correísmo, anticorreísmo. Y hay otro grupo que, si bien también es de Pachacutic y de la CONAIE, o de los grupos sociales que le apoyan, corresponde a quienes en este momento ya se han desmarcado de forma bastante evidente, que como es el grupo que respalda a Leonidas Díaz y al dirigente Vargas, ¿no? Y hay otro grupo que también puede ser más pequeño, pero corresponde a los grupos que le están apoyando en esta línea electoral, ¿no? Como el caso puntual de Unidad Popular. Entonces, como vemos, es bastante heterogéneo. Sin duda, pues todos tienen un norte común o ciertos criterios ideológicos que comparten, pero no necesariamente son iguales, ¿no? Y eso hace que, como usted bien señala, un grupo quizás significativo pueda estar en este momento pensando votar nulo, ¿no? Porque no quiere irse por ninguno de los dos candidatos que en este momento estarían en la segunda vuelta, por bastantes diferencias que ya vienen arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Por la disputa histórica que tienen con el correísmo y por estos últimos
acontecimientos que han tenido con el candidato Lasso. Pero también hay que recordar que incluso el tema del voto nulo o enfrentar esa posibilidad de voto nulo siempre la hemos tenido en varias elecciones, en varios momentos, y jamás ha superado el 9-10%, ¿no? Psicológicamente, al momento de enfrentar la papeleta, la gente como que termina tomando una decisión, ¿no? Siempre arrastra la necesidad de elegir uno u otro candidato. Así es que veamos si esta elección es la excepción, pero generalmente se ha mantenido más o menos el voto nulo entre el 7-9%, ¿no? Invariable desde hace muchos años. Entonces, como digo, es una votación bastante heterogénea, son grupos que podrían en su momento estar apoyando el nulo en algunos casos, quizás otros apoyen el segmento más afín a Leonidas Diaz y Antonio Vargas, quizás apoyen o terminen apoyando al candidato del correísmo, Andrés Arauz, y habrá otro grupo de gente o un segmento más moderado, que no es necesariamente ni de la CONAIE ni de grupos sociales, sino simplemente se enganchó con el discurso de Yacu Pérez, que al final de la campaña de la primera vuelta lo vimos bastante moderado, hablando de firmar o de ratificar los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, de apoyar la generación de empleo, y quizás ese grupo pueda eventualmente irse hacia Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, lo primero, entender que la votación de Yacu no es homogénea y que podría dividirse en las tres opciones que en este momento hay, o en las cuatro opciones, que sería el nulo, el blanco, a favor de Andrés Arauz o a favor de Guillermo Lasso. Hay un cuarto actor entre quienes fueron los presidenciables. Se trata de Javier Hervas. ¿Cómo está incidiendo en la campaña política este cuarto candidato con la mayor votación? Y si es que no tiene una mayor incidencia, en todo caso, ¿qué mensaje está emitiendo? Bueno, él ha buscado desmarcarse de la posibilidad de tener que tomar partido en la próxima vuelta, ¿no? Quizás le veo un poco el cálculo electoral en función de sus intereses a futuro, en el sentido de no tener que comprometerse para que luego, pues, pase lo que pase, tenga que responder por sus actuaciones previas. Sin embargo, la votación de él, y a la larga, que es lo que importa, los electores de Javier Hervas quizás podrían tener un poco más de afinidad por Guillermo Lasso, para lo cual vemos que se han tomado estrategias muy puntuales y muy dirigidas hacia captar el segmento de votantes, especialmente jóvenes de estratos socioeconómicos medio hacia arriba, muy conectados a las redes, y para eso, pues, Guillermo Lasso ha contratado a los mismos asesores que manejaron la campaña, especialmente digital, de Javier Hervas. Sin duda, pues, Javier Hervas ha tenido mucha presión de que apoye básicamente la candidatura de Guillermo Lasso, en el sentido de que parte del relato de su campaña en primera vuelta fue, de alguna manera, lanzar ciertos dardos hacia el autoritarismo y hacia el gobierno de Correa, que en este momento auspicia la candidatura de Andrés Arauz, pero más bien ha buscado mantenerse al margen, en el sentido de, creo yo, hacer cálculos electorales a futuro y no tener que responder por compromisos que puedan forjarse en este momento. Y asimismo también su bloque legislativo, o el bloque legislativo de la izquierda democrática, ha tomado la misma decisión, y más bien desde ahora empiezan ya, como sabemos, con una alianza con Pachacutic, y creo yo, con una alianza con miras a mantenerse vigentes en oposición a quien ganen, y con eso, pues, lograr mantenerse vivos en el escenario electoral para las futuras contiendas y elecciones. ¿Qué giros han dado los nuevos asesores de la campaña de Guillermo Lasso a esta campaña? Bueno, como vemos, ha pasado el discurso, o ha evolucionado el discurso, de únicamente centrarse, en comillas, como ellos lo señalan, en el empleo y más empleo, que si bien es un problema fundamental de la sociedad ecuatoriana, ya dejó de calar un poco en el electorado, ¿no? Bueno, hay algo más allá de lo que están buscando los electores. Como sabemos, la clave de la nueva comunicación política es un discurso mucho más emocional, ¿no? Llegar al corazón de los electores, en la calle, en las redes, y bueno, pues creo que sintonizándose con esas nuevas expectativas que tiene el ecosistema digital, porque allá básicamente es donde está la campaña, o gran parte de la campaña. Vemos que ese mensaje de únicamente empleo ha mutado hacia la capacidad para generar acuerdos, ¿no? El Ecuador del encuentro,
abriendo bastante el abanico y un poco para ir de alguna manera diluyendo ese posicionamiento de candidato muy conservador que todo el electorado vio en los últimos años. Entonces, hemos visto que ha habido apertura para dialogar con jóvenes, con grupos de activistas en derechos, en grupos también que están luchando por cautelar el medio ambiente. Y bueno, pues ese es el paso natural, porque el electorado está más allá de la dicotomía que habíamos señalado al inicio, ¿no? Hay un 48% de electores que podrían irse hacia una u otra propuesta, son 4 millones de ecuatorianos, y son 4 millones de ecuatorianos que tienen otras expectativas, ¿no? Que quieren abrir el espectro de ofertas hacia algo que se sintonice más con sus necesidades y con su visión de país. Y por otro lado, también Andrés Arauz ha dado un giro a la campaña, en el sentido de que con Correa le alcanzaba para llegar a la segunda vuelta, pero únicamente con Correa, es decir, anclándose en la figura de él, no es suficiente para ganar. Entonces, vemos también un Andrés Arauz que empieza a desmarcarse un poco de la figura de Rafael Correa, sabiendo que ese voto ya es cautivo y ya lo tiene, y más bien empieza a recorrer el país, a reunirse en universidades, reunirse con gremios, reunirse con empresarios también, con el propósito de precisar algunos malos entendidos que puedan haber respecto a su plan de gobierno y hasta cierto punto dar tranquilidad sobre el futuro de la dolarización y sobre el futuro de la economía del país para, de alguna manera, mantener tranquilo este segmento y bueno, continuar sumando voluntades y a la larga votos para poder ganar esta elección. ¿Cómo la incertidumbre generada por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral ha beneficiado a Andrés Arauz? Bueno, sin duda el desgaste que ha tenido Guillermo Lasso en esta pugna o en este intercambio o todavía en este trajín que ha mantenido con Yacu Pérez, quizás lo ha alejado de ciertos segmentos de Pachacutic y de la votación de Yacu Pérez, ¿no? Entonces, mientras el resto, como haciendo una analogía, cuando estaba todavía la Guerra Civil Española y los republicanos empezaban a darse entre ellos, ¿no? Entre los mismos republicanos, entre la facción socialista, anarquista, pues la facción de Franco pues veía de lejos y decían, bueno, ¿por qué no entramos en la pelea? No, dejemos más bien que entre ellos se eliminen, ¿no? Puede ser una analogía que creo que es la estrategia que ha utilizado él, se ha mantenido haciendo una campaña silenciosa, una campaña muy focalizada, porque a la larga el resto los dos otros adversarios se han mantenido desgastándose con intercambios verbales, con recursos que han interpuesto en las diferentes instancias del poder electoral, y eso de alguna manera ha disminuido la imagen de ambos, ¿no? Y creo que ha sido la estrategia que han utilizado y de alguna manera pues le ha favorecido en el sentido de que no ha entrado en ese desgaste o en esa pugna electoral. Pero bueno, quizás de ahora en adelante queda un poco menos de un mes de campaña, así es que ahí se verá cuáles son los caminos y cuáles son las directrices que cada una de las campañas utiliza para hacerse del voto de los ecuatorianos. ¿Hay algunas ofertas o acciones de campaña que realmente podrían ser demoledoras para cualquier candidatura, pero parecen no tener este efecto con Andrés Arauz, que se beneficia de una especie de teflón que tiene el correísmo, que tiene una habilidad particular para cualquier tema de extrema polémica, incluso fracasos, darles la vuelta o acusar que son informaciones falsas desde la oposición o de cualquier manera hacer aparecer como algo positivo? Nos referimos a declaraciones de Andrés Arauz en la campaña, como aquellas de que utilizará dinero del Banco Central para cumplir con sus ofertas económicas de la campaña política o para cumplir con los municipios del país y otras mucho más delicadas, como aquel gigantesco error que cometió tras un encuentro con el presidente de Argentina, retornar al país ofreciendo 4,5 millones de vacunas, tema que después fue desmentido por el propio presidente de Argentina.
un error adicional en esto, en la delicadeza del tema de la COVID-19. Andrés Arauz optó recientemente por abrir una página web invitando a los ecuatorianos a que se inscriban para vacunarse, incluso con fecha, señalaba, en un supuesto plan de vacunación que se iniciaría en cuanto él asuma el gobierno. ¿Cómo mira usted los efectos que sobre el electorado traen estos anuncios de Andrés Arauz? Bueno, el correísmo tiene una maquinaria para responder en redes sociales, en territorio y en todos los medios. Es sumamente grande y sofisticada y con mucha experiencia, ¿no? Recordemos que han ganado elecciones más de 10 años, o sea, es gente que sabe hacer campaña, sabe cómo colocar relatos, sabe cómo dar la vuelta a ciertas narrativas incómodas y con una fortaleza y equipos de comunicación que son capaces de poner tendencias en pocos minutos en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es indiscutible. Obviamente creo que ciertos traspiés, sin duda, pues, por lo menos hacen dudar al electorado y creo que la campaña que mejor le puede servir a Guillermo Lasso, si es que se ratifica su participación en la segunda vuelta, es de la propia gente, ¿no? Yo empiezo a ver en las redes sociales que son jóvenes, chicos que no tienen nada que ver con el partido, ni nada que ver con el grupo de asesores de Guillermo Lasso, que empiezan a responder estos mensajes que usted señala, empiezan a refutar, empiezan a hacer tendencia, ¿no? Muchos influencers han asumido esa responsabilidad y creo que se debe también de participar en las elecciones, de ser agentes activos en la contienda electoral, y han empezado a colocar mensajes, videos que parecieran que son preparados, pero a la larga, si uno revisa un poco más las cuentas, es simplemente gente que espontáneamente está haciendo videos porque quiere defender una causa, una propuesta o quiere irse en contra de la otra, pero de forma muy, muy natural, ¿no? Y creo que esos mensajes son los que calan más, creo que eso es lo que puede de alguna manera equilibrar o paliar, porque son gente que tiene su credibilidad ganada, ¿no? Así es que un poco por ahí va a ir la campaña en adelante, y como digo, pues el tema de tomar los fondos del Banco Central, pues no deja de ser delicado. Yo creo que incluso si no llegara a alcanzar el monto que se pueda destinar para cubrir los ofrecimientos de este momento, incluso se podría llegar a pensar en un impuesto al patrimonio, ¿no? Porque si es que no es lo mismo tener el gobierno de Correa, que es un poco la gente, lo que está haciendo es recordar esas épocas en las cuales había dinero, cuando había un petróleo que sobrepasaba los $100 por barril, cuando había una recaudación de impuestos mucho más alta que la de ahora y cuando por supuesto no había pandemia, ¿no? Entonces en esas épocas había como invertir en el sector público y en gasto social en la forma que se hizo. En este momento las condiciones son muy distintas, ¿no? Y si es que no encuentra fondos para poder cumplir sus ofertas electorales, como digo, incluso se podría pensar hasta en un impuesto al patrimonio. Bien, para finalizar, ¿cómo mira usted, doctor Abad, lo que se viene estos próximos 30 días previos a las elecciones? Pues habrá también silencio electoral en los últimos 3. ¿Qué es lo que nos depara esta campaña electoral a los cuencanos y a los ecuatorianos? Considero que ambas candidaturas van a tener dos tipos de campaña. Van a tener una campaña tipo A, que es la que va a frentear el candidato, y esta campaña va a ser en lo posible mucho más positiva, ¿no? No va a centrarse en desacreditar al adversario, como ha sido la tónica de la primera vuelta, de Venezuela, del banquero, todo eso, sino más bien cada candidato va a tratar de ganarse los votos y va a tratar de ganarse este electorado que, como decía, busca nuevos liderazgos y tiene nuevas causas y nuevas expectativas respecto a propuestas. Pues ellos van a tratar de sintonizarse con estas expectativas en positivo, tratando de buscar el voto joven que pueda corresponder a que votó en primera vuelta quizás por Javier Herbas, tratando de buscar parte del voto de Yacu Pérez. Y va a haber una campaña de tipo B de ambos candidatos que de manera lateral va a buscar ahí sí desacreditar y seguir con esta campaña de descrédito, de noticia falsa y un poco de miedo, pero en la cual no va a estar visible el otro candidato, sino simplemente pues va a ser como dos escenarios diferentes, ¿no? La campaña A, que ambos adversarios van a tratar de ganar el electorado con propuestas, y de tipo B, en la cual por debajo pues ambos se van a atacar a través de equipos de comunicación que van a parecer que salen de otro lado. Yo creo que esa va a ser la tónica,
También es importante que va a haber un debate en segunda vuelta, ¿no? Quizás bastante inédito en los últimos años, en el cual pues no deja de ser importante porque de ahí salen también los relatos, de ahí salen los mensajes de campaña, de ahí salen los errores también que luego cuestan elecciones. Entonces vamos a estar muy pendientes también de eso, a ver cómo avanza, sabiendo que también siempre tenemos un electorado bastante indeciso, ¿no? Indeciso, algunos que no saben por quién de las dos opciones votar y algunos indecisos que en este momento, como decía al inicio, están pensando en votar nulo, pero yo sé que una parte significativa de esa gente que está pensando en tomar esta opción, finalmente elegirá a uno de los dos candidatos, ¿no? Entonces todavía hay mucho camino por recorrer y sin duda habrá muchas sorpresas en la campaña. Bien, muchísimas gracias al doctor Matías Abad. Él es profesor universitario y ha realizado un análisis político sobre el momento electoral que se vive en Ecuador cuando estamos a solamente un mes y 3 días de las elecciones.